El silencio tiene un peso que el estruendo rara vez comprende. En un muelle militar bullicioso, donde el aire olía a sal, diésel y disciplina, un anciano de barba blanca y manos agrietadas como la tierra seca aseguraba su humilde bote de pesca. Su figura, vestida con ropas sencillas y gastadas por el tiempo, era un punto de calma en medio del movimiento coreografiado de los marineros. De repente, la armonía se rompió. Un joven capitán de la marina, con un uniforme tan impecable que parecía un insulto a la luz del sol, se plantó frente a él. Su voz afilada y cargada de autoridad artificial cortó el aire. «Este lugar es para embarcaciones militares, no para su chatarra. Tírela de aquí ahora o yo mismo la afundo». El anciano no respondió. Simplemente lo encaró con una calma desconcertante, un silencio que era más poderoso que cualquier grito. Hay historias grabadas en la piel que el sol y la sal han escrito durante décadas, un lenguaje que solo el tiempo puede descifrar. Las manos de aquel pescador no solo eran viejas, eran un mapa de una vida de esfuerzo, de tormentas capeadas y de redes lanzadas con la esperanza del sustento. Eran las manos de un patriarca, de alguien que entiende que el verdadero legado no se lleva en un uniforme brillante, sino en el conocimiento silencioso que se construye pieza a pieza, como el casco de un barco. Su silencio no era sumisión, sino la profunda serenidad de un océano que ha visto incontables olas arrogantes chocar contra la orilla y desvanecerse. Era la dignidad de quien no necesita demostrar nada, porque su valor reside en lo que ha creado, no en lo que aparenta ser. La humillación pública es un veneno que se esparce a través de las miradas, y en ese muelle todos los ojos se volvieron hacia la escena. El capitán, inflado de orgullo, disfrutaba de su demostración de poder, usando al anciano como un peón para reafirmar su autoridad frente a sus subalternos. Algunos marineros jóvenes esbozaron sonrisas cómplices, mientras que los trabajadores más veteranos del puerto, acostumbrados al desdén de los oficiales, simplemente bajaron la vista, convirtiéndose en testigos silenciosos de la injusticia. La atmósfera se cargó de una tensión palpable, el tipo de incomodidad que nace cuando la soberbia se enfrenta a la humildad indefensa. Nadie dijo una palabra, y ese silencio colectivo se convirtió en un grito mudo de complicidad, amplificando la soledad y la dignidad del anciano en el centro de todo. Si alguna vez has visto a alguien ser juzgado por su apariencia, silenciado por la arrogancia del poder antes de que la verdad pudiera siquiera empezar a caminar, entonces esta historia te pertenece. Quédate, porque estás a punto de presenciar cómo el honor, construido en el yunque del trabajo y el silencio, se enfrenta al orgullo efímero de un título. Acompáñanos hasta el final para descubrir el secreto que se esconde detrás de esos ojos serenos y esa postura inquebrantable. Suscríbete y dale like para que más historias como esta encuentren su voz y nos recuerden que el verdadero valor de una persona no siempre está a la vista de todos, sino anclado en las profundidades de su alma y su legado. El puerto militar de la bahía no era solo un lugar de anclaje, sino un ecosistema amurallado de poder y orgullo. Ubicado en un punto estratégico de la costa latinoamericana, sus instalaciones eran un testamento a la disciplina castrense. Edificios grises de líneas severas, muelles de concreto impecables y el constante ir y venir de marineros en uniformes blancos que se movían con una precisión casi robótica. El aire, denso con el olor a metal y mar, vibraba con el zumbido de los generadores de los buques de guerra, gigantes de acero que descansaban en el agua como depredadores dormidos. Fuera de sus puertas, la vida era un caos vibrante de mercados y gente común. Dentro, reinaba un orden estricto, una realidad paralela donde cada movimiento estaba medido, y cada insignia en un pecho definía el valor de un hombre. La jerarquía era el lenguaje universal y no hablado de este mundo. Se manifestaba en la forma en que un teniente bajaba la mirada ante un capitán, o en el paso rápido y casi invisible con que un subalterno se apartaba del camino de un oficial. No era solo obediencia, era una coreografía de poder que todos conocían y respetaban sin cuestionar. El sonido de las botas de los oficiales, resonando con autoridad sobre el concreto,
contrastaba violentamente con el arrastrar de los zapatos gastados de los trabajadores civiles del puerto, a quienes se les permitía existir en los márgenes de este universo. La atmósfera estaba cargada de una superioridad implícita, una barrera invisible pero infranqueable entre aquellos que daban las órdenes y aquellos que simplemente debían obedecer sin preguntar. El elitismo era una corriente subterránea, constante y venenosa, que definía las interacciones diarias. Los oficiales, en su mayoría jóvenes provenientes de familias acomodadas y academias prestigiosas, veían a los pescadores y trabajadores locales no como compatriotas, sino como obstáculos. Para ellos, estos civiles representaban el desorden, la pobreza y un pasado que el progreso de la nación, simbolizado por sus modernos navíos, debía dejar atrás. Este desprecio se mostraba en gestos sutiles pero crueles, una orden lanzada sin mirar a la cara, una mueca de asco ante la ropa de un trabajador, o la simple negativa a compartir el mismo espacio en el muelle, como si la simple presencia de un pescador pudiera manchar el brillo de sus medallas. Este abismo social se materializaba en el paisaje del propio puerto. A un lado, anclados con una precisión milimétrica, se erguían los destructores y las corbetas de la marina, pintados de un gris intimidante, con sus cubiertas repletas de antenas, radares y sistemas de armas que hablaban de tecnología y poderío global. A pocos metros, en un área tácitamente designada para los otros, se mecían los barcos de pesca. Eran embarcaciones de madera, coloridas y desgastadas, cada una con un nombre de mujer o de santo pintado en el casco. Sus redes remendadas y sus motores ruidosos contaban historias de subsistencia y lucha diaria, un contraste brutal con la letal elegancia de sus vecinos militares, reforzando visualmente la profunda fractura social que dividía a los hijos de un mismo mar. En medio de este escenario de jerarquías y desprecios, la figura de Ramiro era una declaración silenciosa de independencia. Su piel, curtida por 70 años de sol y viento salado, tenía la textura del cuero viejo, y sus ojos, de un azul desvaído, guardaban la calma profunda de quien ha visto nacer y morir miles de tormentas. Vestía ropas de trabajo que, aunque remendadas en varios lugares, estaban impecablemente limpias, un signo de autorrespeto que desentonaba con la negligencia que otros le atribuían. Su postura no era la de un hombre derrotado por la vida, sino la de un roble anciano, erguido y firme, cuyas raíces se hundían profundamente en una dignidad que ninguna humillación externa podía alcanzar. Su presencia era un anacronismo de honor en un mundo obsesionado con el estatus. Su rutina era un ritual tan antiguo como las mareas, un ballet de movimientos lentos y deliberados. Llegaba al amanecer, cuando el puerto aún estaba envuelto en la bruma, y se movía con una eficiencia tranquila, revisando sus redes, preparando su pequeño motor y observando el mar con la mirada de un amante que conoce todos sus secretos. No hablaba mucho, pero su silencio no era vacío. Estaba lleno de una sabiduría práctica que los jóvenes oficiales, con sus libros de texto y simuladores, jamás podrían comprender. Poseía una autoridad natural, una que no emanaba de un rango o un uniforme, sino de una vida entera dedicada a entender las fuerzas del océano y el arte de la supervivencia, una nobleza que era invisible para los ojos de la arrogancia. El prejuicio en el puerto rara vez se manifestaba en insultos directos. Era mucho más sutil y por lo tanto más insidioso. Se escondía en la condescendencia, en la paciencia fingida con la que un oficial escuchaba a un trabajador, solo para ignorar sus palabras. Se sentía en la forma en que los marineros se referían a los pescadores como esa gente, creando una distancia insalvable. Esta hostilidad velada era una forma de violencia pasiva, una negación constante de la humanidad y el valor de aquellos que no pertenecían a la casta militar. Para los oficiales, los civiles eran parte del paisaje, tan relevantes como las gaviotas o los pelícanos, y sus problemas eran tan insignificantes como el oleaje que golpeaba el muelle. Este ambiente de desdén institucionalizado era el caldo de cultivo perfecto para la soberbia del capitán Morales. Su comportamiento no era una aberración,
sino la expresión lógica y esperada de un sistema que le había enseñado a confundir el uniforme con la superioridad moral. Su arrogancia se alimentaba de la indiferencia de sus pares y de la sumisión temerosa de sus subalternos. Al humillar a Ramiro, no solo estaba actuando por inseguridad personal, estaba representando el papel que la cultura del puerto le había asignado. Era el guardián de un orden que colocaba el metal y los galones por encima de la carne, el hueso y la dignidad de un hombre común. Así, el puerto, con sus imponentes moles de acero y sus estrictas reglas no escritas, se convertía en el escenario de un drama mucho más profundo que una simple disputa por un espacio de atraque. Era un mundo que, en su obsesión por la fuerza y la apariencia, había olvidado una verdad fundamental, que las estructuras más poderosas a menudo dependen de cimientos invisibles, y que la sabiduría más profunda a menudo reside en los lugares más humildes. La tensión estaba sembrada. El conflicto era inevitable. La colisión no sería solo entre un joven capitán y un viejo pescador, sino entre dos visiones irreconciliables del mundo, y el eco de ese choque estaba destinado a resonar mucho más allá de los límites del muelle. El capitán de corbeta Morales era la encarnación de la nueva marina, joven, ambicioso y con una fe ciega en la autoridad que su uniforme le confería. Su historial académico era impecable, sus evaluaciones de rendimiento sobresalientes, pero carecía de la sabiduría que solo se forja en el mar de la experiencia real. Caminaba por el muelle con una rigidez que delataba más inseguridad que disciplina, su mirada siempre buscando la más mínima infracción, la más pequeña oportunidad para imponer su voluntad. Para él, el mundo se dividía en dos categorías simples: los que, como él, representaban el orden y el futuro, y los que, como el anciano pescador, eran meros vestigios de un pasado irrelevante que debía ser barrido y olvidado. Detrás de su fachada de autoridad inquebrantable, se escondía la fragilidad de un hombre que aún no se había ganado su respeto a través de hechos, sino que lo exigía a través del rango. Se decía en voz baja, en los corredores del cuartel, que su rápido ascenso se debía más a las conexiones de su familia que a su pericia naval. Consciente de estos rumores, Morales sobrecompensaba con un autoritarismo desmedido. Cada orden que gritaba, cada acto de intimidación, era un intento desesperado de reafirmar su propio valor ante sí mismo y ante los demás. Humillar a un civil desarmado, a un anciano, no era un acto de poder, sino un grito de su propia inseguridad, una forma de sentirse grande, empequeñeciendo a otros. Se acercó a Ramiro no con la prisa de una emergencia, sino con la lenta y deliberada cadencia de un depredador que disfruta acorralando a su presa. Cada paso de sus botas pulidas sobre el concreto era un golpe de martillo contra el silencio del muelle. Se detuvo a escasos centímetros del anciano, invadiendo su espacio personal con una agresividad calculada, su sombra cubriendo por completo la figura de Ramiro. Apuntó con un dedo enguantado hacia el modesto bote de pesca, y su voz, aunque todavía no era un grito, estaba cargada de un veneno helado. «Le he dado una orden, anciano. Este muelle es propiedad de la Marina, no un cementerio para sus reliquias flotantes. Muévalo, o lo moveré yo». El silencio de Ramiro fue la chispa que encendió la pólvora de la ira del capitán. El anciano no se inmutó, no bajó la mirada. Simplemente lo sostuvo con sus ojos tranquilos, una calma que Morales interpretó como un acto de desafío intolerable. La sangre subió al rostro del joven oficial. Su voz, ahora sí, se elevó en un grito que hizo que varias cabezas se giraran en su dirección. «Le estoy hablando a usted. ¿Acaso el respeto es algo que no comprende? Este espacio está reservado para la grandeza de la nación, no para la decadencia de un pescador insignificante». El insulto lanzado al aire para que todos lo oyeran colgó en la atmósfera pesada, una mancha de arrogancia en el lienzo del día. El capitán, envalentonado por su propio eco, buscó la aprobación de su audiencia. Sus subalternos, dos jóvenes marineros, se cuadraron instintivamente, sus rostros convertidos en máscaras inexpresivas de obediencia. Sabían que cualquier atisbo de duda o compasión sería visto como una debilidad imperdonable. Más allá, los trabajadores del puerto
Hombres curtidos que habían visto docenas de oficiales como Morales ir y venir, intentaron volverse invisibles, continuando con sus tareas con una concentración fingida. Su silencio, sin embargo, no era neutral. Era un pesado manto de minucias, complicidad temerosa, un abandono que dejaba a Ramiro completamente solo en el centro de aquel juicio público improvisado, magnificando la injusticia de la escena. Como Ramiro permanecía inmóvil, quizás perdido en sus pensamientos, o quizás eligiendo conscientemente no dignificar la rabieta con una respuesta, Morales dio un paso más, su rostro ahora a centímetros del de Ramiro, distorsionado por una furia descontrolada. «Viejo sordo, ¿no oyó la orden?», bramó, el insulto crudo y despectivo, resonando por todo el muelle. La palabra sordo fue lanzada como una piedra, con la intención de herir y degradar, de atacar no solo sus acciones, sino su propia condición de anciano. Fue un golpe bajo, una violación de esa decencia fundamental que incluso en un ambiente militar se espera. En ese momento, el conflicto dejó de ser sobre un barco y se convirtió en un asalto directo a la dignidad humana. El capitán se irguió, girándose ligeramente para dirigirse a la audiencia que ahora lo observaba con una mezcla de miedo y fascinación morbosa. Esto es lo que sucede cuando se tolera la indisciplina, cuando la sentimentalidad por estos vestigios del pasado se interpone en el camino del deber y el orden, pontificó, como si estuviera dando una lección a cadetes. Se estaba erigiendo a sí mismo como el paladín de la eficiencia y la modernidad, y a Ramiro como el símbolo de todo lo que se oponía al avance. Estaba transformando su propio abuso de poder en una demostración patriótica, una actuación grotesca que solo servía para desnudar su propia y patética necesidad de validación. Miró con desdén el pequeño bote de Ramiro, con su pintura descascarada y sus redes remendadas, y luego giró su cabeza con orgullo hacia la imponente corbeta de guerra que comandaba, anclada a poca distancia. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios. «Gente como usted atrasa el progreso», sentenció, su voz goteando desprecio. «Se aferran a sus reliquias, a sus métodos anticuados, mientras nosotros estamos aquí, construyendo el futuro de la nación con acero y tecnología. El nosotros y el usted trazaron una línea definitiva en la arena, separando su mundo de élite del mundo de los hombres que, según él, no merecían ni siquiera compartir el mismo trozo de muelle. La paciencia del capitán finalmente se agotó. Su mandíbula se tensó y su mirada se volvió gélida. «Ya que parece que no puede o no quiere entender mis palabras, quizá entienda las acciones», dijo, con una finalidad escalofriante. Hizo un gesto seco y autoritario a sus dos subalternos. «Quiten esa chatarra de mi vista, ahora». Los dos marineros, aunque visiblemente incómodos, no tuvieron más opción que obedecer. Tras un instante de vacilación, un parpadeo de conciencia que fue rápidamente suprimido por años de entrenamiento, comenzaron a avanzar lentamente hacia el pequeño barco de Ramiro, con las manos ya extendidas para desatar las amarras que lo unían al muelle. Pero el narrador, omnisciente, nos permite ver lo que nadie más podía. Ramiro no era sordo. Escuchaba cada palabra con una claridad cristalina, pero no las procesaba como insultos personales, sino como datos fríos y objetivos. Estaba evaluando al joven capitán, no como un enemigo, sino como se evalúa una pieza de maquinaria defectuosa. En su mente no había ira, solo una profunda decepción profesional. Sentía una punzada de tristeza, no por sí mismo, sino por el magnífico buque de guerra que estaba bajo el mando de un hombre tan inmaduro, tan ignorante de los verdaderos principios del liderazgo y, sobre todo, tan ajeno al respeto que se debe al creador de la misma herramienta de la que tanto se enorgullecía. El conflicto había alcanzado su punto álgido. Los marineros estaban a punto de profanar la única propiedad del anciano. La multitud observaba en un silencio sepulcral y el capitán se cruzaba de brazos con la expresión de un general que ha ganado una batalla decisiva. Saboreaba su pequeña y miserable victoria, completamente ciego a la monumental ironía que el destino estaba a punto de desatar sobre él. No tenía idea de que al humillar a este viejo pescador no estaba simplemente abusando de un civil indefenso.
Estaba, sin saberlo, escupiendo sobre la tumba de su propia arrogancia y encendiendo la mecha de su propia y humillante caída. A veces, la injusticia nos deja sin aliento y nos preguntamos si la verdad alguna vez encontrará su camino. Si sientes esa indignación ahora mismo, si tu corazón está con el anciano silencioso, sigue con nosotros. La tormenta está a punto de desatarse, pero después de la tormenta, a veces, llega la más satisfactoria de las calmas. No te vayas, suscríbete y apoya con un like para que lleguemos juntos al momento en que la justicia pone a cada uno en su lugar. Justo cuando los dedos de los jóvenes marineros estaban a punto de tocar las gastadas amarras del pequeño bote, Ramiro levantó una mano. No fue un gesto de súplica ni de rendición, sino un movimiento lento, deliberado y cargado de una autoridad ancestral que pareció congelar el tiempo por un instante. La orden no fue hablada, fue sentida. Los dos marineros, condicionados a reaccionar ante la autoridad sin importar su fuente, se detuvieron en seco, sus manos flotando en el aire. La confusión se dibujó en sus rostros. No entendían por qué obedecían, solo sabían que la calma de ese simple gesto era más imponente que todos los gritos de su capitán. El desafío silencioso era más potente que cualquier confrontación directa. Ignorando por completo al capitán Morales, cuyo rostro pasaba del rojo de la furia al púrpura de la incredulidad, Ramiro giró lentamente la cabeza. Su atención se desvió del conflicto inmediato y se posó, con una intensidad inesperada, en la corbeta de guerra que se mecía orgullosa a pocos metros. Sus ojos, antes serenos y pasivos, cambiaron. Se entrecerraron, perdiendo su velo de ancianidad para revelar una agudeza penetrante y analítica. Ya no. Miraba el barco como un civil admirando su poderío. Lo escaneaba con la precisión de un cirujano examinando una radiografía, su mente trazando líneas, ángulos y puntos de estrés invisibles para cualquier otro en ese muelle. Su mirada se detuvo en un punto específico del casco de estribor, justo por encima de la línea de flotación, un área que para un ojo no entrenado no tenía nada de particular. Permaneció así por un largo segundo, con la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara un secreto que el metal le susurraba. Entonces, casi para sí mismo, en un murmullo tan bajo que apenas fue una vibración en el aire, pronunció las palabras que cambiarían el curso del día. Si tan solo supiera del problema en la junta de dilatación de estribor, un fallo de diseño que nunca corrigieron. La frase, un enigma cargado de conocimiento, quedó suspendida, una bomba de tiempo verbal esperando su momento para detonar. El capitán Morales quedó absolutamente desconcertado. La reacción del anciano no encajaba en ningún escenario que su mente pudiera procesar. No había miedo, no había súplicas, no había ira. En su lugar, había una evaluación técnica y una crítica velada a su preciado navío. La situación se le había escapado de las manos. «¿Qué está murmurando, viejo loco? ¿Se ha vuelto senil?», espetó, intentando desesperadamente recuperar el control de la narrativa. Pero su voz, por primera vez, flaqueó. La calma inquebrantable de Ramiro y su enigmático comentario habían abierto una fisura en la armadura de su arrogancia, y una incómoda semilla de duda comenzaba a germinar en su mente. La atmósfera en el muelle cambió de forma palpable. El silencio temeroso de la multitud se transformó en un silencio de intensa expectación. Los trabajadores del puerto que antes evitaban mirar, ahora estaban clavados en la escena. Los marineros subalternos intercambiaban miradas furtivas y confusas. Todos sentían que el guión había cambiado, que el poder estaba cambiando de manos de una forma sutil pero sísmica. ¿Quién era este anciano? ¿Qué sabía él que nadie más sabía? La indignación inicial del público se estaba convirtiendo en una curiosidad febril, una necesidad imperiosa de ver caer el telón y descubrir la verdad que se escondía detrás de la humilde fachada del pescador. Tras su misterioso murmullo, Ramiro bajó lentamente la vista del buque de guerra y la fijó directamente en los ojos del capitán Morales. Ya no había pasividad en su mirada. Ahora contenía el peso de un secreto y algo más, una profunda, casi paternal decepción. No era la mirada de un inferior a un superior,
sino la de un maestro observando a un aprendiz torpe y arrogante. Luego, con una lentitud exasperante, negó casi imperceptiblemente con la cabeza. No fue un gesto de negación, sino de lástima. Ese simple movimiento, cargado de subtexto, le dijo al capitán sin palabras: «No tienes idea de nada, muchacho». Tratando de reafirmar su dominio, Morales soltó una carcajada forzada y burlona. «¡Mírenlo! El pescador ahora se cree un ingeniero naval», exclamó, buscando ridiculizar al anciano para recuperar su estatus. Palmeó el pilote del muelle, señalando su barco con un orgullo desbordado. «Esa corbeta es la pieza de ingeniería más avanzada de nuestra flota. Es perfecta, indestructible. Y este viejo chocho cree que puede encontrarle un defecto». Cada palabra de su jactancia, diseñada para aplastar a Ramiro, ahora sonaba hueca y desesperada ante el público, que intuía que la verdad era mucho más compleja. La ironía dramática era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Ramiro no respondió a la provocación. No necesitaba hacerlo. Ya había plantado la duda, había lanzado su desafío silencioso. Ahora simplemente esperaba, erguido como un faro en medio de la creciente tormenta emocional, dejando que su silencio hiciera el trabajo. La tensión en el muelle era casi insoportable. El capitán, rojo de ira y confusión, los marineros congelados en un limbo de obediencia, y la multitud, conteniendo la respiración colectiva. Era una pausa dramática perfecta, un momento de quietud absoluta justo antes de que el mundo de un hombre se viniera abajo. Todos sabían que algo estaba a punto de suceder, que una fuerza externa debía romper ese punto muerto. Y entonces, un nuevo sonido se unió a la tensa sinfonía del muelle. No era un grito ni el motor de un vehículo, sino el ritmo constante y pesado de unos pasos firmes y decididos que se acercaban desde la base del muelle. Eran pasos que no necesitaban correr. Su cadencia transmitía una autoridad natural e indiscutible. La multitud, como si respondiera a una orden silenciosa, comenzó a abrirse, creando un pasillo. Las miradas se desviaron del capitán y del anciano hacia la figura que se aproximaba. El verdadero poder estaba llegando, y su mera presencia anunciaba que el acto final de esta obra estaba a punto de comenzar. Por el pasillo humano que se había abierto respetuosamente, avanzó la imponente figura del almirante del puerto. Era un hombre mayor, de cabello plateado y un rostro surcado por las arrugas de quien ha tomado decisiones de vida o muerte. Su uniforme no tenía el brillo ostentoso del de Morales. Estaba gastado en los codos, cómodo, como una segunda piel. No caminaba con la rigidez de la arrogancia, sino con el paso firme de una autoridad que no necesita ser anunciada. Su sola presencia cambió la densidad del aire. La tensión frívola del conflicto se evaporó, reemplazada por el peso de 1900, una jerarquía real y ganada a pulso. El almirante observó la escena, su mirada aguda captando cada detalle en un instante. Sus ojos evaluaron la situación, el joven capitán con el rostro desencajado por la ira, los dos marineros paralizados en una obediencia incómoda y, finalmente, el anciano pescador, de pie, sereno, en el epicentro de la conmoción. El ceño del almirante se frunció, tratando de comprender el altercado. Pero entonces, al fijar la vista en el rostro de Ramiro, su expresión cambió. Drásticamente, la confusión dio paso a la incredulidad, y ésta, a su vez, se transformó en una ola de absoluto y profundo reconocimiento. Una luz de asombro y reverencia iluminó sus facciones, como si estuviera viendo a un fantasma o a una leyenda hecha carne. El tiempo pareció detenerse, esperando el siguiente movimiento del único hombre cuyo rango importaba. Para el completo y absoluto estupor de cada persona en el muelle, el almirante se cuadró. Sus talones golpearon el concreto con un sonido seco y marcial. Llevó su mano derecha a la sien en el más impecable y respetuoso de los saludos militares, un gesto reservado para iguales o superiores de gran distinción. Su voz, potente y clara, resonó con una emoción que nadie en el puerto le había escuchado jamás, una mezcla de alegría y deferencia. «Ingeniero Vargas, qué increíble honor tenerlo en mi puerto», exclamó, su voz rompiendo el silencio como un trueno. «No puedo creer lo que ven mis ojos. Pensé que se había retirado a un lugar donde nadie pudiera encontrarlo. Bienvenido».
El capitán Morales se quedó de piedra. La sangre abandonó su rostro, dejándolo con una palidez cadavérica. Su boca, que momentos antes profería insultos, quedó abierta en una mueca de incredulidad. La palabra ingeniero y el apellido Vargas, combinados con el saludo reverencial de su máximo superior, fueron como un cortocircuito en su cerebro. El universo, tal como lo conocía, se había fracturado. El pescador sucio, el viejo sordo, la chatarra humana que estaba a punto de expulsar, era alguien a quien un almirante saludaba con honores. La disonancia cognitiva fue tan brutal que quedó completamente paralizado. Un maniquí uniformado, cuyo mundo de jerarquías y apariencias acababa de implosionar frente a todos. El almirante bajó su saludo, pero mantuvo su postura respetuosa hacia Ramiro antes de girar su cabeza lentamente. Su mirada, ahora despojada de toda calidez, se clavó en el capitán Morales. Era una mirada gélida, afilada como un fragmento de hielo, que prometía un doloroso ajuste de cuentas. No levantó la voz. No lo necesitaba. «Capitán Morales», dijo, y el título, que antes era un honor, ahora sonaba como el inicio de una sentencia. «¿Se puede saber qué demonios está ocurriendo aquí? Y más importante aún, ¿puede darme una sola razón por la que estaba gritándole de una forma tan vergonzosa a uno de los más grandes héroes que esta nación ha producido?» Antes de que el balbuceante y paralizado capitán pudiera articular una sola sílaba, el almirante asestó el golpe de gracia. No apartó la mirada de Morales, asegurándose de que el joven oficial absorbiera cada palabra. «Usted no sabe quién es este hombre, ¿verdad, capitán?» La pregunta era retórica, cruel en su obviedad. Hizo una pausa dramática que pareció durar una eternidad, y luego reveló la verdad con una claridad demoledora. «La corbeta de la que usted se siente tan orgulloso, esa misma que comanda, este hombre la diseñó. Él es el ingeniero naval Ramiro Vargas. Cada placa de acero, cada cálculo de estabilidad, cada innovación que hace que ese barco no se hunda en alta mar, nació en la mente de este señor». Un silencio aplastante cayó sobre el muelle. Fue un silencio diferente a los anteriores. No era de miedo ni de expectación, sino de pura y abrumadora conmoción. Se escuchó el sonido colectivo de docenas de personas aspirando aire, un jadeo ahogado de asombro. El viento marino y el suave golpeteo del agua contra los pilotes fueron los únicos sonidos en un mundo que se había quedado sin palabras. Los marineros que habían ido a desatar el bote de Ramiro retrocedieron como si éste quemara, mirando sus propias manos con horror. El capitán Morales, roto y expuesto, se había convertido en el arquitecto de su propia e imborrable humillación pública, aniquilado no por un arma, sino por la verdad. El capitán Morales, pálido y temblando, era incapaz de levantar la vista del suelo. El brillante concreto del muelle, que antes era el escenario de su poder, se había convertido en el espejo de su vergüenza. Podía sentir el peso de cientos de ojos sobre él, pero ya no con el temor o la admiración que tanto anhelaba, sino con una aplastante mezcla de lástima y desprecio. Su impecable uniforme blanco, que había portado como una armadura de superioridad, ahora se sentía como un disfraz de payaso, un símbolo de su necedad. Abrió la boca para intentar articular una disculpa, una excusa, cualquier cosa, pero de su garganta no salió más que un sonido ahogado, sofocado por la magnitud de su humillación. Estaba roto, y su castigo no era un grito, sino el silencio ensordecedor de su propia caída. La multitud, que antes había sido un mar de rostros indiferentes y cómplices silenciosos, se había transformado en un tribunal colectivo. La vergüenza era una ola que los golpeaba a todos. Los trabajadores portuarios que habían bajado la mirada por costumbre, ahora observaban a Ramiro con una veneración recién descubierta, como si vieran a un santo caminar entre ellos. Los jóvenes marineros, que habían estado a punto de cumplir una orden injusta, ahora miraban sus propias botas, deseando que la tierra se los tragara. Todos habían sido testigos, y su pasividad ahora pesaba en sus conciencias. Habían presenciado una lección brutal sobre el carácter humano, una que no se olvida porque se siente arder en la memoria con el fuego de la vergüenza compartida. Ramiro, el ingeniero Vargas, finalmente rompió su prolongado silencio. No le dedicó
ni una mirada al desmoronado capitán. Para él ese hombre ya no existía. El juicio y el castigo eran asuntos internos del alma de Morales. En su lugar, se dirigió al almirante, quien lo seguía observando con un respeto inquebrantable. Con una voz tranquila, limpia de cualquier rencor o soberbia, y teñida únicamente por un leve matiz de nostalgia, pronunció las palabras que sellarían la leyenda. «Almirante, no se preocupe por el incidente», dijo con una leve sonrisa. «Solo vine a visitar el muelle para ver cómo le estaba yendo a mi vieja creación». La sencillez de la frase fue más poderosa que cualquier discurso, reafirmando su identidad desde la humildad y no desde el orgullo. Sin decir una palabra más, Ramiro le ofreció un leve y respetuoso asentimiento de cabeza al almirante. Luego se dio la vuelta. No se marchó con prisa, sino con la misma calma deliberada con la que había llegado. Caminó hacia su pequeño bote, desató él mismo la amarra que los marineros no se habían atrevido a tocar y con un suave empujón se alejó del muelle, su motor tosiendo suavemente hasta cobrar vida. Su partida fue silenciosa, digna, un acto final de soberanía personal. Dejó tras de sí a un capitán humillado, a una tripulación avergonzada y a una lección imborrable sobre el respeto, una lección que quedó flotando en su estela como un eco persistente en el agua. Su honor, restaurado, no necesitó aplausos. La figura de aquel anciano en su humilde barco, alejándose hacia el horizonte, se convirtió en una leyenda instantánea en el puerto, una historia que los viejos marineros contarían a los nuevos durante generaciones. Recordaría a todos que el verdadero valor de una persona no se mide por el brillo de su uniforme o la fuerza de su voz, sino por la solidez de su legado y la profundidad de su carácter. El respeto, aprendieron ese día, no se exige con gritos, se inspira con hechos silenciosos. Si esta historia te ha recordado que la dignidad es la única armadura que nunca se oxida, deja tu like y comparte tu reflexión en los comentarios. Suscríbete al canal para que juntos sigamos descubriendo historias donde la justicia, aunque a veces tarda, siempre encuentra la manera de anclar en el puerto correcto.